Desde la Azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing. Bienvenidos a un episodio más desde la Azotea, este podcast que nos inventamos en el que tratamos de entender un poco la azotea, no solo la azotea de donde vivimos, sino la azotea de nuestro cuerpo, la azotea de donde pensamos. Y digo lo de la azotea porque hoy vamos a hablar también de arquitectura, ¿vale? A mí me gusta traer aquí a amigos y hoy pues estoy como en casa o estamos como en casa porque tenemos a dos amigas, a dos personas con las que además pues hemos hecho proyectos juntos, hemos participado en proyectos juntos también. Y bueno, pues nada, para tener una charla pues como las que tenemos aquí, pero encima además entre amigos. Ellas son Ana Monviedro y Alba Méndez. Bienvenidas a las dos, bienvenidas a la azotea. Gracias. Muchas gracias, José. Un placer estar aquí. Sí, estamos muy contentos. No, el placer es mío. Y si tuviera que presentaros a vosotras dos con una sola palabra, pues la palabra está clara, aunque me la vais a definir después vosotras, que sería neuroarquitectura, ¿vale? Con lo cual, dentro de todas las cosas que tenemos en común, que son unas cuantas, ese prefijo neuro en lo que nos dedicamos, también lo tenemos en común. Así que la pregunta entonces casi es obligada, oye, eso de la neuroarquitectura, ¿qué es? Empezamos ya directamente, va para cualquiera José. de las dos. Empieza tú, va si para quieres, cualquiera Alba. de las dos, la que queráis. Venga. Vale, empiezo yo. Bueno, yo creo que Ana estará de acuerdo conmigo en que nos costó mucho asumir esta etiqueta de neuroarquitectura, o sea, porque al final los que nos dedicamos a esto sabemos que no es solo neurociencia, ¿no? El área de conocimiento del que estamos bebiendo, ¿no? Y que un poquito buscamos la intersección con la disciplina de arquitectura tradicional, sino que en realidad, o sea, lo que estamos buscando desde este nuevo enfoque de ejercer nuestra profesión, que es yo creo que es la definición más certera de neuroarquitectura, es un nuevo enfoque de ejercer nuestra profesión en el que estamos poniendo al habitante del espacio en el centro e intentamos entender desde la neurociencia y otras áreas de conocimiento cuál es el impacto real que esos estímulos que nos está ofreciendo el entorno construido, cómo esos estímulos están teniendo un impacto sobre nuestro bienestar y sobre nuestro comportamiento, o sea, un poquito. Pero yo creo que cuando entremos un poquito más en detalle veremos que no solo bebemos de la neurociencia, bebemos de otras muchísimas áreas de conocimiento, como puede ser pues, la psicología, puede ser la biología, puede ser la antropología, la sociología, o sea, mil. Al final, cuando tú intentas entender al ser humano, lo tienes que hacer desde muchas perspectivas distintas. Y hay muchas áreas de conocimiento que llevan décadas estudiando esa intersección entre el entorno construido y social y el bienestar o el comportamiento de los seres humanos. No sé si te ha servido como respuesta. Sí, yo tengo otra. Venga. José, te puedo dar yo la mía. Yo llevo años intentando describir porque creo que es la pregunta que sale en todas las entrevistas y en todos los podcasts. Entonces, hace unos meses conseguí escribir una definición con aspecto de definición, o sea, una frase, y os la voy a leer para no equivocarme, que dice que es la disciplina que estudia los requerimientos espaciales específicos de las personas de acuerdo a sus necesidades fisiológicas, cognitivas y socioemocionales, ofreciendo soluciones concretas para el diseño de espacios. Entonces, es una disciplina que, como dice Alba, bebe de muchas otras ciencias, no solo de la neurociencia, y lo que hace es que estudia en profundidad a las personas, pero tiene que ofrecer soluciones concretas. No es solo lo etéreo, ¿no? Sino que parece que la neuroarquitectura se empieza a sentar como una disciplina concreta, con pies, brazos y ojos, ¿no? Con cara y ojos, en la que podemos ofrecer propuestas concretas para las personas. Correcto. Sí que puede ser una... Perdona, José. Decía que me ha gustado eso de soluciones concretas porque a veces estas cosas quedan como un poco etéreas. Sí, yo pongo a la persona al centro, que eso es lo que dicen todas las empresas, pero una cosa es decir que tienes a la persona al centro y otra que la empresa de verdad gire teniendo como centro a la persona, que eso ya no es tan fácil. Exacto. No, y tú puedes tener el foco puesto en la persona, pero otra cosa es tener la capacidad de entender las necesidades de esa persona, luego el tener los datos
para apoyar ese entendimiento y luego para apoyar esa selección de estrategias de diseño, ¿no? Que ya hablaremos un poquito más adelante, ¿qué es eso? O sea, que yo creo que sí que es muy bonita, ¿no? Esa puntualización al decir cosas concretas y datos objetivos. Y yo creo que esa es una de las claves de la neuroarquitectura, ¿no? Claro, porque José, fíjate, no podemos tener soluciones universales. No puede haber, no a todas las personas, ni siquiera a la misma persona le funciona la misma estrategia a lo largo del día. Yo no sé si os pasa a vosotras, que no sé si os pasa a vosotras, pero a nosotros, a mí por lo menos sí, cada vez que hablamos, no de neuroarquitectura, pero sí de neuromarketing, me dice, oye, ¿qué cosas se le pueden decir a la gente para que... No, es que esto no se trata de decir cosas que valen para todo el mundo, al contrario, la potencia de esto es poder hacer cosas específicamente para el proyecto que tienes entre manos. Entonces, lo que haces sirve para ese proyecto, pero no sirve para otro. Para otro hay que empezar desde cero. Claro, claro. Sí. Que está más vinculado con una metodología, ¿no? Una forma de ver la disciplina, sí, una forma de actuar. Totalmente. Pero yo sí que discrepo un poquito en algo con vosotros, y solo un poquito, ¿eh? Una capa muy pequeñita. Y yo sí que creo que hay algunas soluciones que sí que nos funcionan a todos, ¿no? O sea, todo aquello que tiene que ver con nuestro componente, esa carga más biológica que arrastramos, o sea, los biorritmos más o menos los regulamos todos igual, más o menos. Entonces, hay una serie de estrategias de diseño, y eso sí que lo aprendemos, ¿no? O estos conocimientos nos los ofrece la neuroarquitectura, en el que sí que hay ciertas soluciones que nos funcionan igual a todos, pero son muy poquitas. Y sí que es verdad que al menos desde el diseño del espacio, entre otras cosas, tenemos esa responsabilidad de entender qué es lo que nos diferencia, y no solo entre individuos, sino, como bien decía Ana, o sea, yo no soy igual cuando me levanto que cuando me acuesto o que a mediodía. O sea, es que es así. Y entonces, la arquitectura ahora tiene esa responsabilidad de entender cuál es esa capa base, ¿no? Que es esa arquitectura temporal de la que hablaba Christopher Alexander, y esa capa que tiene que ser capaz de ser lo suficientemente flexible para cubrir las necesidades de los individuos que están habitando ese espacio. Y ahí es donde hay uno de los grandes retos ahora de la arquitectura, entender esas necesidades diferentes y conseguir que esa arquitectura sea flexible para adaptarse a esas necesidades. De una forma, o sea, que lo pueden hacer de forma autónoma y de forma fácil, ¿no? Que es uno de los grandes retos ahora cuando diseñamos un espacio desde la neuroarquitectura, ¿no? Supongo que compartes esto conmigo, Ana, ¿o no? O discrepa conmigo, que me encanta discrepar contigo. Sí, yo lo que veo es que no, o sea, que es un servicio adyacente a la arquitectura. Que hay personas que a mí me han preguntado, bueno, Ana, ¿y nos puedes decir qué edificios son neuroarquitectura? ¿Cómo? O sea, no es una característica del edificio. No es un estilo arquitectónico, que esto también hace años que lo hablamos. Es una manera de entender la relación que tenemos con el entorno. Y lo que este entendimiento nos dice que podemos modificar en el espacio para que las personas tengan una mayor salud, entendida globalmente, como lo fisiológico, lo cognitivo y lo socioemocional. Yo el primer proyecto que hice en el que utilicé los conocimientos en neurociencia, en psicología y demás, que era para un problema que había en un espacio público en Madrid, la solución arquitectónica fue el diseño de un juguete. O sea, no fue ni siquiera un que se esperaban, ¿no? Me decían, bueno, aquí habrá que hacer algo, ¿no? En el espacio este. Y resulta que el espacio no hubo que tocarlo. Lo que hubo que hacer es poner unos tipos de juguetes en unos sitios para incitar a que los comportamientos que los niños tenían en esos sitios fueran de acorde a lo que se necesitaba, a lo que el espacio necesitaba, sin necesidad de tener unas normas de las cosas que estaban prohibidas o sin tener un adulto que diera órdenes. Entonces, es un tema de observación. Y este proyecto lo empezamos en el año 2016 con Sara San Gregorio, que no utilizamos neurotecnología por entonces, José, o sea que estaría muy bien poder sacar métricas, que esta vez sí lo hablamos, pero estaría muy bien sacar métricas de cómo es la interacción con estos dispositivos que creó Sara. Claro. Pero siempre volvemos a lo mismo, entender. Claro. Pero es que siempre volvemos a lo mismo, es entender, ¿no? Esa necesidad de entender qué es lo que está pasando, pero con datos y con conocimientos, no con la intuición, que es como lo hemos hecho o como se ha hecho, ¿no? Desde la disciplina de arquitectura durante tantísimas décadas. O sea, ahora es simplemente un cambio de enfoque para poder entender y para poder tener datos. En arquitectura y en otras disciplinas, ¿no? O sea, que la ventaja que tenemos ahora, creo yo, es eso, el poder tener herramientas
que miden cosas que hasta hace X tiempo no se podían medir, ¿vale? Y los datos que arrojan eso es lo que nos ayudan a entender pues qué es lo que ocurre en un espacio, cómo usa la gente en un espacio, cómo se comporta la gente en un espacio, que en definitiva es lo que os ayuda a vosotras a eso, a hacer el trabajo que tenéis que hacer. El conocimiento vuestro sigue siendo el mismo y las soluciones que aplicáis siguen siendo vuestras y sigue siendo imprescindible el papel vuestro, pero el dato os ayuda, como en todo, a entender qué es lo que ocurre. Exacto, es una herramienta más imprescindible, creo yo, ¿no? Ahora, o sea, como es algo bastante nuevo, ¿no? Y hay mucha gente que todavía no se ha metido en esto. Yo me estoy encontrando muchísimas veces, Ana, no sé si tú también, con reacciones, o bien como, no, esta neuroarquitectura es solo ciencia, ¿sabes? O sea, como es algo que no va conmigo, o sea, yo soy arquitecto y esto no va conmigo. O bien con el decir, no, si lo que yo hago ya es neuroarquitectura, pero yo lo hago desde la intuición. Y la neuroarquitectura, como un ente externo, se está encargando de demostrar que eso que yo hacía por intuición es verdad, ¿sabes? O sea, está poniendo datos con ciencia. Entonces, yo creo que va un poquito más allá de eso. No es solo el poner datos, sino que es en el momento en que tú, por un lado, quieres entender las necesidades del usuario y luego, por otro lado, tienes que identificar unas estrategias de diseño que vayan acorde, ¿no? a cubrir esas necesidades desde un punto de vista integral, ¿no? Como comentaba Ana. También tienes que basarte en una cantidad de estudios científicos que están saliendo brutales, pero son estudios científicos que son estancos, que son silos cerrados y mega específicos y que difícilmente tú los puedes extrapolar al mundo real, ¿no? Ahí es donde está esa formulación de hipótesis cuando diseñamos un espacio arquitectónico. O sea, quiero decir, nosotros cogemos un estudio en el que dice que las formas curvas tienen un efecto determinado, que el color X tiene otro efecto y que la iluminación X tiene otro efecto. Pero cuando los combinas, no hay ningún estudio que a ti te diga cuál va a ser realmente el resultado, ¿no? Cuál va a ser la experiencia que va a vivir el usuario. Y entonces ahí es donde necesitamos, pues sobre todo el uso, ¿no? de herramientas como la tuya, José, para poder decir, bueno, nosotros pensamos que la experiencia va a ser esta, pero vamos a medir si realmente es esa experiencia. Porque lo único que hemos hecho ha sido formular una hipótesis basándonos en datos que no están conectados entre ellos, ¿no, Ana? No sé si... Entonces, que es muchísimo más. Eso requiere métodos y herramientas que son muy diferentes a cómo estábamos diseñando hasta ahora. Y no solo es poner ciencia a la intuición, es más allá de eso, o sea, en mi opinión, es algo más complejo. Ya está. No digo porque es algo que es una reflexión que me está encontrando mucho ahora. Esto de no, solo estamos poniendo ciencia, algo que ya hacemos desde la intuición. Y digo, no es tan así. Hay una parte que sí, pero es mucho más complicado que eso. Una cosa es tener evidencias que antes no tenían de principios básicos de cosas, y otra cosa es, como decíamos hace un rato, medir concretamente qué es lo que pasa en un espacio concreto, o medir concretamente cómo se comporta la gente o cómo interacciona la gente en un espacio concreto, que tendrá las especificidades de ese sitio que no las tienen otros. Sí, yo sí, a mí hay una cosa, si puedo hacer una contribución que me ha gustado mucho cuando hemos trabajado contigo, José, y es que mediante metodologías más subjetivas que realmente vienen de la psicología cognitiva más concretamente, o de las neurociencias cognitivas, podemos buscar datos que de otra manera no podemos obtener. Y podemos también deshacernos de los sesgos de, por ejemplo, temas que salen en las entrevistas verbales. Cuando haces determinadas preguntas, muchas veces responden lo que crees, lo que ellos piensan o ellas, ¿no? Las personas entrevistadas piensan que yo quiero escuchar como respuesta. Entonces, hay una cosa muy positiva de que podamos utilizar tecnología como la que ofreces tú en Goli, y es la triangulación de la información. Es que ya no tenemos únicamente, que yo por eso en principio pues siempre pensaba, ¿no? Como mi gran sueño era tener el laboratorio, de decir, bueno, pues por fin voy a poder medir determinadas cosas, porque vosotros sacáis muchísimas métricas, pero dependiendo del proyecto y dependiendo de la persona interesan unas concretas. Y esta selección de qué métricas utilizo, esto es lo que requiere muchísima formación realmente. Hacer un filtrado, de decir, bueno, es que de 800 cosas me quedo solo con 3, pero luego en otro me quedo con 10, en otro me quedo con 8, y luego esto, ¿con qué lo utilizo? ¿Y cómo saco yo conclusiones de esto? ¿Sabes? Que no es simplemente el traqueo ocular me dice que el hotspot, ¿no? Lo que más miran son los letreros y bueno, ya, pero es que depende
de si estoy hablando de un proyecto de un aeropuerto, si lo que quiero es que encuentren el baño, si son personas con dificultades en la visión, si, o sea, hay que tener en cuenta como un cómputo global de situaciones de la persona junto con las situaciones del espacio, del programa, de la función, etcétera, etcétera, que hace que estos proyectos en los que, bueno, podemos decir que se aplica la neuroarquitectura, por decirlo de alguna manera, pues sean un poquito complejos, pero para mí eso lo hace súper bello, ¿no? Lo hace muy bonito, porque al final tenemos que hablar contigo. José, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves esta métrica? Y tú dices, no, pues podemos sacarlo así, o podemos sacarlo de esta otra manera, ¿no? Y luego lo vemos, y vamos a ver, hacemos algo en el espacio, luego lo medimos. Y también el chute de dopamina, porque al final es esto que te da el ver, ostras, hemos implementado esto en el espacio y se ha cumplido la hipótesis que decíamos, ¿no? O sea, esto, sin que sea un entorno de laboratorio, porque en laboratorio y la investigación tú haces el proyecto de investigación porque, bueno, sabes, entre comillas, que se va a cumplir, o sea, porque claro, hacer todo el estudio, si no estás con una certeza absoluta de que se vaya a cumplir la hipótesis, no lo haces, pero el que en un entorno de la vida real podamos hacerlo, yo creo que esto es algo, pues, o el gran avance de estos años, que cuando yo empecé la tesis esto era inviable. Entonces aquí vosotros sois una pieza fundamental, junto con nosotras, porque al final es un tema de pensamiento en equipo. Exacto, no deja de ser un tándem o una disciplina, mejor dicho, interdisciplinar, es decir, en la que al final en cada proyecto por necesidad tienen que participar gente de perfiles muy, muy diferentes. Sí. Es una de las cosas bonitas de esta profesión, ¿no? O sea, a mí una de las cosas, digamos, que me inclinó a aceptar el término de neuroarquitectura es que no sé si habréis ido todo el mundo y dice, es que ahora todo es neuro. Pues sí, qué bonito es eso, ¿no? O sea, qué bonito es que hayamos encontrado ese punto en común entre todas las disciplinas que nos estamos preocupando de cuidar de la salud integral de las personas. Entonces eso es bonito, ¿no? Incluso, o sea, en el proyecto este de educación que compartimos, ¿no? El punto de unión era neuro entre todos, entre tú que eres una startup tecnológica, entre la pedagogía, ¿no? O sea, todo el proceso de aprendizaje era el punto neuro y el diseño arquitectónico también era el punto neuro. Entonces yo creo que eso es precisamente lo que un poquito le está dando sentido a este prefijo, ¿no? Que estamos poniendo delante de todas las disciplinas, ¿no? Que es ese cambio de enfoque en todas las disciplinas y que siempre está poniendo es el cuidar de la salud de las personas, ¿no? Por encima de cualquier otra cosa. Y para poder hacerlo, pues entendemos cómo funciona su sistema nervioso. Es un poquito simplificando, ¿no? Siempre cuesta mucho simplificar estas cosas. Si queréis, por alusiones, hablamos de ese proyecto, ¿vale? De Intedu, que es un proyecto en el que participamos juntos todos los que estamos aquí en este podcast, que era un proyecto financiado por el Ministerio de Industria y Turismo, pero en el que Industria, Comercio y Turismo, ¿vale? Pero en el que buscábamos actuar sobre el espacio, pero en concreto en un espacio educativo, era un instituto y en el que buscábamos qué intervenciones había que hacer para que mejorase la calidad educativa sin tocar a los alumnos, sin tocar a los profesores, sin tocar la metodología, es decir, cómo interviniendo en el espacio se puede conseguir que mejore la calidad de la educación, la calidad de la enseñanza. Yo creo que es de los proyectos más bonitos que hemos hecho. Yo creo que sí, o sea, simplemente ya por apuntar, ¿no? O sea, nos concentramos en el proceso de aprendizaje en la etapa adolescente, ¿no? Que identificamos que ahí había un gap increíble de conocimiento, o sea, sí que estaba desarrollando mucho conocimiento en el sentido de que había muchísimas necesidades, no solo vinculadas al proceso de aprendizaje de los adolescentes, sino relacionadas con su bienestar, ¿no? O sea, cómo estaban ellos desarrollando toda la parte más emocional o cómo estaban ellos asumiendo todos esos cambios fisiológicos que viven en esa etapa, ¿no? Es una etapa de muchísimos cambios, en el que aprenden a relacionarse con los demás, en la que están empezando a definir su identidad y en esa definición es una prueba-error constante, con los conflictos que se les puede suponer en relacionarse con los demás, etcétera. Y todo eso obviamente tiene un impacto, ¿no? En su proceso de aprendizaje. Entonces fue muy bonito, ¿no? Realmente ver cómo con algo que parecería que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Como es el diseño del espacio, el diseño de dos aulas en este caso, puedes influir sobre eso. Y lo bonito fue poder demostrarlo, ¿no? O sea, Ana que es súper especialista en temas de espacios de aprendizaje, o sea, nos puede aportar más de lo bonito que fue esto, ¿no? Y un poquito para que la audiencia sepa un poquito más sobre todo esto.
Sí, para los que no sepan lo que hicimos nosotras en el proyecto, porque había más gente, estaba la Universidad de Lisboa también, estaba EduXarxa, había una empresa de absorción acústica, otra de muebles, bueno, pues era un conglomerado de empresas. Claro, lo bonito y lo que creo que aportamos fue que hablamos en primera persona y en profundidad con los estudiantes, nosotras. Y Y con los docentes, pero bueno, fue Duxarxa bueno, fue Duxarxa, los docentes, sí. Yo hay un ejercicio que he hecho durante muchos años en los proyectos, sobre todo en los educativos, que al final es donde trabajo, como decía Alba, es como mi punto fuerte, pero porque también soy docente de secundaria y de universidad, entonces al final siento la necesidad de educar también a través del espacio. Y es que les hago hacer lo que yo llamo los mapas cognitivos, que esto lo aprendí de Ana Tajadura, una psicóloga fantástica que hacía unos talleres de baile con niñas y niños, pero sobre todo era más llamativo en el caso de las niñas porque antes del taller se hacían autorretratos con mucha menos definición y mucho menos detalle que después del taller de baile. Este era el trabajo de Ana Tajadura, ¿no? Entonces, claro, yo dije, ostras, si a través del baile los niños y niñas tienen un entendimiento más en profundidad de su cuerpo, quizá a través de la transformación del espacio también tengan un entendimiento más en profundidad del espacio, ¿no? Entonces, por eso les pido siempre que hagan estos dos mapas. Y los dibujos de antes y de después de la transformación del aula son alucinantes. A lo mejor no sé si os los puedo pasar luego para que los pongáis en el podcast, porque los primeros dibujos que hacen son en plan rectángulos, ningún cuidado, sin escala, o sea, nada, las paredes ni siquiera existen, normalmente dibujan en planta, por supuesto no hay personas, no hay objetos, no hay nada, hay sillas y pupitres y ya está. Y los dibujos que hacían después de la transformación del espacio pasan casi siempre a la tridimensionalidad, usan colores, cuentan cosas sobre lo que pasa en el espacio, a veces dibujan personas. Entonces, claramente hay un impacto del entorno en la percepción del espacio de los estudiantes, ¿no? Entonces, aunque esto también luego lo que contábamos, ¿no? Lo pudimos corroborar con los datos que nos pasasteis, que vimos que efectivamente había una correlación y había habido un impacto en las emociones de los estudiantes, sus dibujos también lo están contando, ¿sabes? Y yo creo que para mí fue el primer proyecto, porque esto yo lo he hecho en otros proyectos sin uso de neurotecnología, entonces fue el primer proyecto en el que además tuve el soporte de los datos objetivos, de estas métricas, que me hacían ver que realmente había habido un impacto. Porque estos dibujos que les pedimos que los hagan se lo piden los tutores, no se lo pedimos nosotras, porque si no hay el sesgo de hago lo que quieren que haga, porque si es la arquitecta tengo que dibujarlo con... las veces que lo he hecho yo sacan la regla enseguida, ¿no? Se ponen nerviosos, empiezan a medir, entonces ese no es el tema, porque es un mapeo cognitivo que se utiliza mucho en psicología y este proyecto nos arrojó mucha luz sobre eso. Muchísimo. Pero yo por añadir un poquito a lo que comentabas, o sea, yo creo que tan importante era las estrategias de diseño, ¿no?, que identificamos en ese punto, como el proceso, o sea, porque el hecho de que ellos se sintieran parte del proceso, se sintieran escuchados, también de alguna manera generaba un cierto sesgo, ¿no?, luego a la hora de ver lo que habíamos hecho, porque ellos sabían que lo habíamos hecho para ellos, habiéndoles escuchado y entendiendo cuáles eran sus necesidades. Sí. También estábamos en un contexto en que acababan de estrenar un edificio que la administración les había dado y que nadie les había preguntado a nadie, ni a docentes ni a estudiantes, qué era lo que necesitaban o qué era lo que querían. Les vino dado, ¿no? Esto es como cuando yo me acuerdo que tenía 4 años y venía mi madre y me decía, te vas a poner este vestido. Y yo, que no quiero vestido, que yo quiero ir en bici y trepar a los árboles. O sea, pregúntame, ¿sabes? Pues es un poquito, es que no, que este no es el aula donde yo voy a estar bien. Y los docentes, este no es el aula que me va a acompañar en ese proceso de enseñanza, no me va a acompañar. Y nadie me ha preguntado qué es lo que necesito. Entonces, eso es tan importante el método como todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y que la gente se sienta escuchada y participe del proceso. Pero al final es para ellos, ¿no? Estamos construyendo para ellos, no para nosotros. Al final el resultado es un espacio que van a usar ellos y donde ellos pasan muchas más horas que nosotros, porque nosotros en realidad hemos pasado un rato. Pero fíjate, es que yo esto es una pregunta que le hacía a mis alumnos, sobre todo los de primero y segundo de la ESO, porque los de tercero escuchan un poquito menos, pero les deja sumamente impactados y es un ejercicio, yo en el instituto doy clase de inglés, y contamos las horas al día y a la semana que pasan en el aula o en el cole versus las que pasan en casa, despiertos.
y os podéis imaginar la diferencia, y pasan muchísimo más tiempo en el cole. Entonces, claro, esto lo hacía porque la conclusión era: el cole es vuestra casa. Esta es vuestra casa. Entonces os tenéis que comportar como en casa y tenéis que estar cómodos y tal. Bueno, ahí hacía yo todo el ejercicio, ¿no? Y yo esto lo hacía como profesora para que se portaran mejor, en realidad, ¿sabes? Para que tomaran conciencia de la importancia que el espacio tiene. Entonces, si tomamos esta premisa como punto de partida, ¿cómo no van a participar del diseño de sus hogares en medida de lo posible? Yo creo que esto es una de las tareas pendientes que tenemos en España, que bueno, está empezando a cambiar. Yo estoy trabajando mucho con el Ayuntamiento de Barcelona y creo que se está empezando a tener en cuenta a otras personas. Como decía Alba al principio, ahora como que todo es neuro, ¿no? Estamos viviendo este shift, este cambio de perspectiva. Yo creo que es un poco por rebote de la herencia industrial, de todo el movimiento industrial que hemos vivido. Y ahora de repente ya nos hemos dado cuenta de que no nos podemos tratar como si fuéramos máquinas, y la manera que tenemos de humanizar es a través del conocimiento que nos ofrecen las diferentes neurociencias. Entonces, igual que creo que a nivel educativo va a tardar en cambiar, pero va a cambiar, pues hay otros ámbitos, los espacios de oficinas, que Alba aquí está súper al día con esto, los espacios hospitalarios también. O sea, hay muchos ámbitos de la arquitectura, pero que en realidad son del mundo construido, que están teniendo en cuenta a las personas. Yo diría del entorno, por complementar, Ana, porque yo me doy cuenta al final, Claro. cada proyecto que hacemos de investigación o en el mundo real, de neuroarquitectura, nunca es solo arquitectura. O sea, siempre es, yo lo que comentabas en oficinas, o sea, yo en oficinas tengo que contar pues con coaches empresariales, con especialistas en diversidad e inclusión, ¿sabes? Para entender a esas personas, y al final lo que acabas haciendo es un proyecto global que tiene en cuenta el entorno construido y el entorno social en el que se está moviendo esa persona. Porque el entorno social también impacta sobre cómo se va a comportar esa persona y sobre su bienestar. Y obviamente ese entorno social va a modular su comportamiento en función del entorno. Es como una especie de ciclo, ¿no?, constante, en el que nunca es solo el espacio construido. Siempre es el espacio construido y la gente que está en ese espacio. Y cómo todo ese conjunto tiene un impacto sobre un individuo en concreto, ¿no?, que es para el que estamos proyectando. Entonces, de ahí la interdisciplinariedad una vez más, ¿no? O sea, Y yo creo que todo el mundo, igual que sabes que tienes que comer bien, tienes que tener un espacio adecuado a tu persona. O sea, esto es súper importante. Es así. Lo que más nos cuesta siempre, ¿no?, es entender, decir, venga, nosotras solo desde el diseño del espacio, ¿no? Porque ahora que empiezas a tratar el tema del bienestar, como decía Ana, la alimentación, el deporte, tal, ya, ostras, pues que no vamos a hacer un bienestar integral. Nosotras aportamos desde el diseño del espacio. Obviamente eso tendrá una repercusión en otras cosas, pero intentar mantener un poquito ese foco, a veces, al menos a mí personalmente me cuesta, ¿no? El no ser divergente y ser un poquito convergente en este punto. Pero bueno, es uno de los retos que enfrentamos. Aunque os he presentado como por relación personal como Ana y como Alba, vosotras tenéis un estudio que es Qualia. Contadme o contadnos vuestra visión de qué es Qualia y cuál es vuestra visión como estudio, como empresa. Aunque habéis contado muchas cosas ya en todo lo que llevamos de podcast. Totalmente. Pues Alba, cuéntalo tú, porque ella es la cabeza visible, sobre todo. Qualia, Ana es mi pata en espacio educativo, una pata imprescindible, obviamente, ¿no? Pero, o sea, Qualia al final no deja de ser un resumen de todo lo que hemos hablado aquí. Es simplemente un despacho de arquitectura, porque se entiende un estudio de arquitectura, pero que hace arquitectura con este nuevo enfoque del que hemos comentado, haciendo uso de estas metodologías, de estas herramientas, de estos conocimientos, buscando siempre el trabajo interdisciplinar. O sea, nunca va a ser Alba Méndez y Ana Monviedro o Ana Monviedro las que están haciendo este proyecto, que es la manera tradicional, sino que siempre es un equipo que se estructura ad hoc para resolver una problemática concreta y que intenta beber de todas las fuentes de conocimiento necesarias para solventar esa problemática y utilizar cada vez herramientas y tecnologías nuevas para poder solventar eso. Entonces, eso requiere, pues obviamente, un brazo paralelo, que es el de la investigación. Porque por mucho que hay algunas personas que digan que la neuroarquitectura ya está resuelta, no está resuelta. La estamos construyendo entre todos los que queremos construir el mundo de una manera diferente. Entonces, estamos inventando nuevas maneras
de alguna manera, buscando estas intersecciones, ¿no? Que hablábamos en todos los campos que hemos ido discutiendo. Entonces, para eso hay que inventar una nueva metodología de trabajo que construya ese puente entre la ciencia y la praxis arquitectónica. Entonces, por eso, digamos, tiene esta línea más de hacemos proyectos de arquitectura, de neuroarquitectura, pero también investigamos para cada vez hacerlo mejor. Y este sería un poquito, tiene estos dos brazos, ¿no? Sí. Y es fundamental lo de los equipos multidisciplinares porque depende de cada proyecto. Aquí por eso digo lo de que Alba es la voz cantante, porque ella es la que tiene, pues ella ha llevado la coordinación del proyecto Intedu y ella es la que tiene esta visión global de poder decir cómo, ¿no? O sea, dependiendo de cada proyecto, cómo hacemos la selección. Porque yo creo que seguro que hay mucha gente que si nos está escuchando suena muy bonito y están de acuerdo y tal, pero realmente es complicado. O sea, es difícil porque tienes que tomar muchas decisiones y tomar decisiones implica dejar un montón de cosas fuera y meter un montón de cosas dentro. Entonces hace falta mucho conocimiento y como dice Alba, si no continuamos con la investigación, pues la máquina no se mueve. Y visión transversal, ¿no? Un poquito, José, ¿a ti qué te voy a contar? Que tú eres de los nuestros raros, ¿no? Que sabe un poquito de todo y mucho de nada, se podría decir, ¿no? Pero bueno, que no es así en realidad. Mucho de nada. Bueno, pero que también es necesario eso, para tener esta visión transversal, ¿no? O sea, al final yo me he dedicado muchos años, por un lado, a entender cómo hay que diseñar un espacio para que tenga un impacto positivo, ¿no? En la salud integral de las personas, pero en paralelo al final hay un grupo de personas que son las que deciden en qué se invierte el dinero y para qué se invierte ese dinero. Entonces, con lo cual, hay que ser capaz de trasladar eso que nosotros percibimos como valor, ¿no? Desde entendiendo que es un valor, el aumentar la salud de las personas, cómo eso se traslada en un valor económico que la gente que tiene que decidir dónde está invirtiendo su dinero pueda entender qué impacto tiene eso sobre la cuenta de resultados. Entonces yo ahí tengo pues una vertiente que es muchísimo más empresarial, mucho más business, mucho más de innovación, que es la que me está permitiendo construir estos puentes y tener esta transversalidad y decir, vale, ¿cómo conseguimos que todo esto que es tan bonito no quede en una utopía y se haga? Entonces, esa necesidad de transversalidad y esa formación tan rara y esa experiencia que tengo yo, ¿no? Ya de 15 años, que no me gusta decirlo, pero ya son 15 años, es la realidad, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Pero bueno. La experiencia siempre es buena, tiene sus connotaciones, pero siempre es buena. Total. Pero es necesario, o sea, ese es un lenguaje nuevo, o sea, más allá del cuál es el nuevo lenguaje de la arquitectura, cuál es el nuevo lenguaje de todo el proceso que supone que se construya un edificio o que se construyan las ciudades o que se reconstruyan, ¿no? Eso daría para un podcast entero, construir o reconstruir, ¿no? Que es mejor. Totalmente. Pues José, yo tengo una pregunta para ti, porque ya que ha dicho Alba que tú también eres una persona así ecléctica, y creo que me puede parecer divertido porque al final somos muy monotema, siempre hablamos como de todo esto y tal y cual. Y ¿tú qué área de conocimiento te gusta o te apasiona que sea como, wow, súper sorprendente? ¿Hay algo que de repente digas, yo qué sé, pues me encanta la filosofía estoica, o me encanta la escalada, o soy un crack de la geobiología, yo qué sé? ¿Hay algo así como outsider de ti? No, bueno, que no conozcáis, no. El comportamiento de las personas es una de mis aficiones y mis vocaciones desde hace mucho tiempo. Por eso estudié, además, psicología, después de haber hecho otras cosas. O sea, que a mí lo que me fascina de verdad es entender cómo se comportan y por qué se comportan las personas. Es decir, todos... Al final somos un resultado de interacciones con el espacio, como hemos estado hablando aquí, de interacciones con otras personas, pero a su vez todo eso se retroalimenta, es decir, la gente interactúa de manera diferente si el espacio es distinto y según cambia el espacio, cambian las interacciones, también según cambian las interacciones pueden cambiar el espacio, con lo cual al final entender el comportamiento de las personas es algo, por un lado, apasionante, por otro lado, complicado, porque no somos robots, no somos máquinas y, por tanto, tenemos muchas facetas y tener en cuenta todas esas múltiples facetas es casi imposible de tantas que son, ¿no? Y ahí un poco en lo que más pienso y lo que más le doy vueltas cuando no estoy dentro de un proyecto es ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas podemos medir? ¿Qué cosas necesitamos medir para que nos ayuden a entender
cómo nos comportamos. Oye, medimos todo esto, pero todavía hay una o dos cosas que se nos están escapando. ¿Y eso cómo se mide? ¿Y cómo se puede? ¿Y qué habría que integrar? ¿Y qué herramientas necesitaríamos? Y si no existe, pues cómo se inventa. A eso un poco es a lo que más tiempo le dedico cuando no estoy dentro de un proyecto, pero no es nada que no conozcáis. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que había una relación entre el comportamiento de las personas y su entorno? ¿Hubo algún momento en el que dijeras, me pasó esto y me di cuenta? No, a ver... o sea, que habiendo estudiado psicología quizá ya te vino dado, claro, pero bueno, no sé si claro, previamente... No, yo estudio psicología porque nosotros necesitamos entender cómo se comporta la gente en un principio, en nuestro origen, en los entornos comerciales, en retail, en tiendas. Y ahí te das cuenta no solo que condiciona el espacio, sino que condiciona todo, ¿vale? Que tú haces un estudio de cómo funciona el packaging de un producto. Estupendo, funciona fantástico. Lo pones en la tienda y ya no funciona. ¿Por qué? Porque ha cambiado el entorno. Lo has estudiado en una sala, lo has estudiado en un laboratorio, pero ahora justo ahí tienes al lado otros productos que hacen que la gente se comporte de manera diferente con eso que tú habías analizado en solitario. Pero cuando lo cambias de tienda también se comporta de manera distinta. Bueno, pues al final vas viendo que algo que tú has analizado y que en unas condiciones funciona, cuando cambias una sola de ellas, el comportamiento empieza a ser diferente. Y tienes que tenerlo en cuenta todo, porque al final tú estás diseñando algo que tiene que funcionar en todos los entornos donde puede funcionar. Un packaging de un producto de un retailer tiene que funcionar en una gran superficie, en una pequeña, en una tienda de barrio, en una tienda en la que el dependiente da el producto, en una tienda en la que el cliente coge el producto, en un cliente en la que ve el producto y lo selecciona, en una en la que le viene dado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando tú ves... Exacto. Ahí es cuando ves que cualquier cosa influye en el comportamiento porque somos máquinas de recibir información, integrarla y decidir y actuar teniéndola en cuenta. Y esa información viene pues de cualquier sitio, de cualquier parte. Qué guay. Qué bonito. Pero no has hablado de que tu origen es súper técnico, José. O sea, tú eres informático. ¿Qué? O sea, que eres informático. Sí. Digo, es súper bonita esta filosofía de humanizar la tecnología. Es que a mí me parece muy bonito eso y nunca hablas de eso. De esa visión de cómo podemos utilizar ya estamos aquí nosotras para sacárselo. Yo quería sacarle ahí algo. No, la gente no lo sabe, tiene que saberlo. O sea, que es informático. O sea, aunque no parezca. Yo soy informático y además pienso como informático. O sea, que yo soy informático, lo llevo en la sangre. Yo veo el mundo como informático y pienso como informático. Otra cosa es que me gusten otras facetas, pero soy muy cuadriculado, soy muy informático, muy de flujo, muy de todo ese tipo de cosas. Entradas, pasa algo y salidas. Bueno, qué bien. Pues Ana, Alba, un verdadero placer. Podemos estar aquí 4 horas más y hacer un podcast de un par de horas, pero bueno, ya haremos más, ¿vale? Ya haremos más y ya charlaremos más y demás cosas. Un verdadero placer haber estado por aquí con vosotras, haberos tenido por aquí, haber charlado con vosotras. Y además ha sido un podcast a dos bandas. Normalmente pregunto yo y la gente responde. Esta vez además me habéis preguntado vosotras, con lo cual bien. Un verdadero placer. Y nada, seguimos viéndonos, seguimos haciendo cosas juntos y trabajando juntos. Y a todos los que están al otro lado, pues seguimos hablando y nos escuchamos en el próximo episodio desde la azotea. Fantástico. Hasta la próxima, José. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer. Adiós. Chao. El placer es mío. Desde la azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing.